y me pillaron tomando cafecito y copuchando, conversando. Vamos de inmediato con Valeria Rojas porque estábamos a mitad de la conversación. Ay, se me atoré. ¿Cómo estáis, Vale? Bien, ¿y tú? ¿Viste que me pica la garganta? Sí, está un poquito resfriada, parece. Sí, es resfrío con mezcla de alergia. Pucha, cariño. Así que no te asustes, no te voy a contagiar. No te voy a contagiar. Mi sueño se cumplió hasta el minuto. Acuérdate que soñé que estaba en un lugar donde todo el mundo estaba enfermo, menos yo. No estoy contagiando, es mal de las alérgicas. Sí. Oye, Vale, yo te estaba preguntando y estábamos conversando de eso. Este librito. ¿Qué trajiste? Es un librito, se llama Mujeres Emprendedoras. Qué bueno. 10 ejemplos de emprendimiento. En este libro tenemos un live hoy día en la tarde en el barrio Italia con la escritora, porque aquí aparece la historia de Invictus en este libro. Qué lindo. Yo le quiero agradecer a Bernardita Echeverría que lo escribió, porque a nosotros los contadores por lo general no escriben nuestras historias. No somos, como que quedamos fuera del mundo del emprendimiento, pero igual emprender en contabilidad es súper rudo. En especial para las mujeres, porque a mí me pasó cuando empecé que la tendencia era tratarme como secretaria. Entonces, heavy. sí, es súper heavy, pero ya el mundo se ha modernizado bastante y hay muchas mujeres hoy día también trabajando en el área, porque las quiero felicitar y mandarles un saludito y un abrazo. Qué lindo, yo me sumo, Vale, a reconocer, préstame el libro para mostrarlo, para reconocer tanto a la escritora como las historias de mujeres que hay detrás y lo difícil que muchas veces es en las distintas áreas y sobre todo en el área de contabilidad, en tu rubro, que es históricamente está más relacionado con los hombres, pero las mujeres son más ordenadas. Sí, somos más ordenadas, así que qué lindo. Voy a buscar aquí donde está la historia de Invictus Contadores, que es Valeria Rojas. Página 45. Mira, página 45, ya se la sabe, la Vale. ¿Cuántas veces la has leído? Como 3 veces. Buenísimo. Pero me gustan todos. ¿Te gustan todos? Es que hay muy buenas historias. ¿Sabes qué lo vamos a leer? Ahí estamos en la Biblioteca Nacional. Maravilloso. Sí, hay 5 ejemplares en la Biblioteca Nacional. Qué lindo. Felicitaciones a Bernardita Echeverría y al live vamos a recordarlo más ratito también. Ya. Vale, tú nos trajiste hoy día educación y mucho para conocer respecto a los formularios. Sí, hoy día vamos a hablar de los formularios que presentamos en forma mensual y anual. Los más conocidos son el formulario 29, que es donde nosotros presentamos, la gente malamente le dice el formulario del IVA, pero es un pago simultáneo de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahí pago no solamente el IVA, pago el IVA, pago el impuesto único, pago también las retenciones de las boletas de honorario, pago el PPM, que no es impuesto el PPM acuérdense que es un pago provisorio al impuesto. Oye, cuando hablamos del formulario 29, que es el que está, ¿quiénes lo tienen que realizar? Todas las personas que tienen iniciación de actividades en primera categoría. ¿Cuál es la primera categoría? La primera categoría son las personas que emiten boletas, facturas, y que tienen una actividad económica que se desarrolla en primera categoría, las que generan balance. Esas son como las personas, las de segunda categoría también lo presentan cuando tienen que presentar las boletas de honorarios sin retención. Por ejemplo, una persona si tiene iniciación de actividades, claro, yo lo entiendo, pero alguien que le pagan con boleta no tendría que hacerlo. Alguien que le pagan, sí, la persona que está en primera categoría lo presenta todos los meses. La persona que está en segunda categoría lo va a presentar solamente cuando tenga... Cuando hacen una vez al año. Una vez al año. No, lo presenta cuando tiene boletas. Por ejemplo, antiguamente se usaba mucho las boletas en los peluqueros, por ejemplo, la boleta de honorario sin retención. La boleta de honorario sin retención, cuando yo la doy, el cliente recibe y te paga la boleta completa, pero tú tienes la responsabilidad de declarar esa boleta en el formulario 29 con posterioridad, de informarla, exactamente. ¿Qué pasa si informar la retención? Multa. Es multa. Es multa. O sea, debiéramos hacerlo y esa multa se va acumulando. Sí, se va acumulando. O sea, si hay alguien que nunca ha informado nada, podría tener una tremenda multa que no tiene idea. Lo que pasa es que hoy día no pasa tanto porque hoy día en realidad tenemos la boleta electrónica.
Ya, sacamos las boletas manuales. Esto pasaba cuando la gente emitía boletas manuales. Era muy recurrente que la gente que daba boletas sin retención no sabía en realidad que tenía que emitir el formulario 29 cuando daba esa boleta. Oye, revisemos de nuevo el documento, el formulario 29, para que lo vayamos entendiendo un poquito. Un poquitito. Esto está cuando yo ingreso a la página de impuestos internos. Exactamente. Y estos son cada uno de los puntos que tengo que completar, ¿o aparece ya automático? Hoy día aparece automático, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado porque el servicio nos presenta una propuesta, pero a veces la propuesta viene con fallas, ¿ya? Entonces esa propuesta hay que revisarla en base a los libros que yo tengo de contabilidad, que son el libro de compra, de venta, remuneraciones, ¿ya? Y las boletas de venta y el libro de honorario, ¿ya? Vale, me asustaste. Sí, uno debe revisar, porque uno, o sea, yo por lo menos ni siquiera la reviso. Es que la gente no lo revisa. Por ejemplo, hace como 2 meses atrás hubo un problema con las boletas de venta, ¿ya? Y los ¿cómo se llaman? Los vouchers. Tuvo un problema, informaron mal. Entonces el formulario 29 no se pudo declarar hasta el día 15 aproximadamente del mes siguiente, ¿ya? O sea, porque estaba mal informado la cantidad de voucher que tenía el cliente. De hecho, yo tengo el caso de un señor que tiene una duplicidad en los vouchers. Oye, en 12 meses. ¿Y eso fue error de impuestos internos? Es error en realidad del informante, ¿ya? El informante declaró Transbank, por ejemplo, declaró mal el voucher y se duplicó. Pero ¿cuál es la obligación del contribuyente? Es revisar. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad final? Claro, del contribuyente, no es del... Y en el fondo estaría pagando más. Exactamente, estaría pagando más. Estaría pagando mucho más de lo que... Y lo otro que tienen que tener ojo, por ejemplo, cuando pagan con voucher las facturas, ¿ya? Porque la factura aparece en el recuadro de arriba el impuesto, y si la pagan con voucher, aparece también el impuesto en la columna de los vouchers, también estás pagando 2 veces. Entonces también debes revisar qué factura pagaste con voucher. ¿Les puedo dar un súper buen dato? Sí, Miguelito, póngame para dar el buen dato. Yo sé que esto enreda demasiado, vayan a Invictus con la Vale, porque te ahorra muchísimos problemas. Recuerden que tenemos una asesoría gratuita. Una asesoría gratuita también puede ser. Sí. Vale, te voy a preguntar, vamos a seguir revisando los formularios y entendiéndolos un poquito más, pero te voy a leer una pregunta de Alejandro que nos escribe y nos dice: ¿cuánto tiempo tengo para aprobar una factura electrónica en el Servicio de Impuestos Internos? Soy Alejandro López. Muchísimas gracias, Alejandro, por escribirnos. Cuéntanos también de dónde nos estás escribiendo, Ale. Tenemos 8 días para aprobar la factura. ¿Ya? Cuando yo recibo una factura, lo que hablábamos la vez pasada, claro. ¿Se acuerdan que hablábamos del cobro ejecutivo cedible? Sí. ¿Ya? Y cuando yo aprobaba la factura, ya yo tenía derecho a pagar el IVA, ¿ya? El IVA ya era mío. Claro. Cuando yo emito una factura a crédito, me queda un espacio de 8 días para yo poder decidir si acepto esa factura que recibí o no la acepto, ¿ya? Y tengo 8 días para hacerlo. Si yo rechazo esa factura, el proveedor que me la envió tiene que entrar a negociar conmigo qué es lo que pasó y por qué me está rechazando. Porque es probable que a lo mejor incluso el servicio yo nunca lo pedí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo recomendable, por ejemplo? Que el día 20, 23 ustedes empiecen a revisar las facturas que han recibido a crédito, porque muchas veces se quedan en el tintero y no se alcanza a aprovechar ese crédito en el mes que se genera el mes siguiente. Porque si yo recibo una factura el día 29 que no hice la aprobación, los 8 días para que pase directamente a ser parte de mi crédito fiscal va a ser el día 7 del mes siguiente. Entonces ese IVA yo lo voy a recuperar al mes siguiente. Entonces, en cuanto a flujo, igual complica porque tengo que pagar un IVA que no tenía. Acuérdate que las facturas que van a crédito quedan en ese espacio como en el limbo. Las que están hechas al contado pasan directamente a formar parte de mi base, ¿ya? Ahora, otro dato que es súper importante y que la gente no toma mucho en cuenta. Para yo hacer uso de mi crédito fiscal, hay algo que tengo que tener súper bien aprobado. ¿Qué cosa? El domicilio. ¿Ya? Hay gente que genera, casi todas las fiscalizaciones siempre son enfocándose al crédito, porque el crédito es lo que yo aprovecho como contribuyente, ¿ya? Me van a revisar la venta siempre y cuando el servicio pueda pensar que yo estoy pagando menos, ¿ya? Pero donde tengo el problema es la compra.
Si yo no tengo autorizado un domicilio o tengo problemas con mi domicilio, ¿dónde estoy generando ese valor de crédito que estoy recibiendo? No lo tengo. A ver, entonces, por ejemplo, ya, si yo recibí una factura, que es lo que estaba aprendiendo, que lo estaba preguntando nuestro amigo, revisé una factura y tengo 8 días para decir si esa factura la acepto o no la acepto. Exacto. Si yo la rechazo, pero entra la negociación directa con el proveedor o entre las partes, nada más. Ahí no se mete ni el servicio ni nada. Para ellos, si yo la rechacé, queda rechazada nomás. Queda rechazada, exactamente. El servicio la saca de nuestra base imponible simplemente. Ya. Sale de nuestra base imponible y yo la rechazo. Y después en las otras declaraciones, igual eso va a quedar como un vacío. No es que te quede como un vacío, te queda como en el historial. Ya. ¿Ya? Como en un historial donde tú rechazaste esa factura. Pero no produce ningún tipo de problema futuro. Un problema contable. No, contable a futuro no te produce ningún problema. O sea, tenés que tener cuidado de no haberla pasado en la contabilidad, de no haber aprovechado el crédito, porque de repente, cuando uno lleva las contabilidades muy al día, tiende a pasar esas facturas que están sin aprobación y utiliza el crédito y la factura se rechaza. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Claro. Por eso es que cuando yo siempre hablo del cierre de compra, el cierre de venta, el cierre de remuneraciones, y a veces es increíble como la gente no lo entiende. El cierre va relacionado con el chequeo de los documentos que yo recibí a tal fecha, ¿ya? En este caso hasta fin de mes, del 1 al 30, que lo pago el día 12, en realidad es la obligación, pero se extendió con el formulario electrónico hasta el día 20. Hasta el día 20. Hasta el día 20. Oye, bueno, ya, entonces en este formulario, en el 29, Alejandro, si te queda algún otro tipo de comentario o duda, no dudes en consultarnos y podemos revisar nuevamente lo que nos preguntaste. Ya, volviendo al formulario, al 29, ¿qué es el PPM cuando nos empieza a preguntar aprobado, no aprobado, rechazado? ¿Qué hacemos ya. ahí? El PPM es un porcentaje que yo pago de mi venta, que es una provisión al impuesto, ¿ya? Es un pago anticipado a lo que yo voy a pagar por las utilidades que voy a tener que voy a presentar en el formulario 22, ¿ya? En abril, la renta. Y el 22 es la declaración de renta. En la declaración de renta. Ya. Es nuestro segundo formulario que vamos a revisar. ¿Ya? Y este PPM va relacionado en un porcentaje con la venta neta. Con la venta neta. Con la venta neta, exactamente. Ya. ¿Cuál es la idea? Todos tenemos un PPM distinto, claro, en el fondo. Todos tenemos el mismo porcentaje, pero un valor diferente. Claro. ¿Ya? Porque como va de acuerdo a las ventas, el 0,25, el 1,5, el que determine el servicio de acuerdo a tu utilidad, porque hay una fórmula para calcular el PPM, ya que se calcula de acuerdo a la utilidad de la empresa. Cuando yo generalmente empiezo con un PPM bajo porque no tengo ese cálculo. Pero si al año siguiente yo tengo utilidad y como es un pago, es una provisión al impuesto, tiende a elevarse cuando voy teniendo utilidad. Claro, tiende a aumentar. ¿Y la sigla qué significa PPM? Pago provisionales mensuales. Pago provisionales mensuales. Sí. Ya. Y uno en el cuadrito pone nomás aceptar, ¿o no? ¿O no? ¿O eso no está bien? Y cuando te sale una crucecita roja, ¿qué significa? Claro, que no aceptaste bien. Que no acepté bien, ya. Pucha, vale, revísame, hay que revisar, favor. hay que ir revisando, hay que ir mirando, porque de repente, por ejemplo, sobre todo entre abril y mayo, hay que revisar la tasa del PPM, porque ahí ya tenemos el cálculo del balance ya presentado, ya del resultado del formulario 22. Entonces, ya en realidad no el balance, el resultado, porque puedes que hayas presentado sin balance, ¿ya? Ya, entonces este formulario 29, todos quienes regeneran facturas, boletas y son contribuyentes en categoría 1, hay que hacerlo mensualmente hasta el día 20, o sea, el 20 es el plazo. El plazo del mes anterior. Ya. Hasta el día 20. Y eso se hace automático. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, va quedando uno pendiente o aparece como una declaración que no se ha realizado y nosotros tenemos que revisar para atrás? O si se realizó y no la tomó el servicio. Lo más complejo de las declaraciones que te van quedando pendientes, porque creo que tengo el caso de un contribuyente que tiene una pendiente que la presentó, pero aparece pendiente. ¿Cuál es el problema ahí? Si yo tengo IVA a favor en ese documento, en ese impuesto, IVA a crédito, porque yo puedo haber hecho compras y no haber generado el débito y me quedó ese remanente ahí, que se llama remanente crédito fiscal, me quedó ese dinero guardado, por decirlo, en una bolsita, no se traspasa al mes siguiente. Entonces, si yo lo traspaso en forma manual, el servicio me va a observar
los dos impuestos. Claro. Porque no tiene un seguimiento técnico para el impuesto que yo estoy registrando. Entonces tengo que rectificar ese impuesto, ir al servicio. Y en ese caso hay que ir presencial. Hay que ir presencial. Desde el 15 de junio del año 2025, o julio parece que fue. Tanto las rectificaciones de la renta como las de IVA se hacen en forma presencial en el servicio. O sea, y ese trámite hay que hacerlo. Hay que hacerlo, se hace presencial. Hay que hacerlo presencial y bueno, lo importante es tener regularizado también cada uno de los procesos para no tener problemas después, posteriores. Exactamente. ¿Podrían ser multa, por ejemplo, no hacer una declaración? Es que si estás obligado y no la hiciste, vas a tener multa. Ya. Vas a tener multa. ¿Y esa multa se puede cobrar después o yo puedo hacerla posterior la declaración? Mira, tú puedes generar la declaración y hoy día aparece algo que es pago con giro. Puedes seguir funcionando, hacer tu declaración, pagarla con giro, pero ese giro te va a quedar pendiente ahí. Te va a quedar una deuda pendiente que tienes que en algún minuto pagarla, ¿ya? Tienes que pagarla en el sentido de que tienes que hacer o haces un convenio de pago donde lo pagas en cuotas o lo pagas en forma directa, ¿ya? Puedes solicitar hasta el 100% de la condonación de los intereses, de que te genere esa multa, pero no del IPC, ¿ya? O sea, igual eso va aumentando. Igual va aumentando, va aumentando y mes a mes también tiene un incremento. ¿Ya? O sea, lo importante es hacerlo en los periodos que corresponden y si no, hacerlo lo antes posible, me imagino. Exactamente, hacerlo en el periodo que corresponde porque en realidad igual tú tienes que considerar que hoy día está todo cruzado. Y, por ejemplo, si tú no tienes correctamente hecho tus impuestos, puedes ser un contribuyente de difícil fiscalización o con observaciones en el servicio. Y cuando tú emitas una factura a tu cliente, le va a llegar una factura que puede estar impugnada. Ya. Entonces, igual hay un tema comercial ahí con el que hay que tener mucho ojo. Claro, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ya, cuando entonces el formulario 29 tendríamos que realizar, bueno, la declaración hasta el 20 y fijarnos y revisar cada uno de los aspectos que tú nos estás diciendo. Imagínate que te impugnen la factura del contador, que se emite todos los meses. Qué ordinario tu contador, pues tienes que cambiarte porque no podrías estar con un contador que tenga una factura impugnada. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿cómo podría...? Que ese contribuyente que le impugnan la factura o que tiene la observación tiene un problema en el servicio de impuesto interno. Algo no hizo. ¿Ya? Algo pasó que no cumplió con alguna norma que el servicio le estaba exigiendo, que puede ser, en muchas ocasiones yo he visto impugnaciones por el tema del domicilio. Claro. Oye, bueno, qué importante es estar atentos a cada uno de estos detalles. ¿Vámonos a otro o hay algo más que podamos revisar de este formulario? De este formulario tenemos las retenciones de los honorarios, pagamos las remuneraciones, nos aparece también muchas veces el IVA retenido, ¿ya? Pero solo como aspecto informativo. ¿Ya? Porque el IVA retenido lo paga la persona que emite el documento. Claro. Si tú no tienes, hoy día aparece como de carácter informativo. Perfecto. ¿Ya? Sí. Bueno, y este es cuando uno lo revisa, porque si no aparecen como los datos generales, nada Exactamente, más. Aparecen como los datos generales. Sí, y el cuánto a pagar, o si no está la declaración en cero. Claro. Eso es importante también, si no hemos emitido ninguna factura, ninguna boleta, nada, igual hay que presentarlo sin movimiento. Hay que presentarlo sin movimiento. Ya, cuando ya llevamos muchos sin movimientos presentados, podemos hacer un término de giro administrativo, que también hoy día es nuevo y es mucho más fácil de hacer. Pero siempre y cuando el representante legal no tenga deudas tributarias. Ya. Ahí lo podemos hacer fácil. ¿Y hacer ese término de giro significa cerrar el giro o simplemente congelarlo? Cerrarlo. Yo lo congelo cuando voy presentando en forma mensual. ¿Ya? Sin movimiento, ahí lo tengo congelado. Perfecto. ¿Ya? Cuando hago el término de giro, ya no tengo ningún tipo de obligación con el servicio de impuestos internos, ¿ya? De presentar nada, porque ya no tengo actividad económica cuando hago el término de giro. Ahora, la gente confunde mucho el término de giro con la sociedad, con la escritura. Claro, porque también después de hacer el término de giro, si yo me quiero deshacer de mis socios, por ejemplo, tengo que hacer una disolución de la sociedad, que eso ya es otro trámite. Es otro trámite. No es solamente el término de giro me exhorta del servicio de impuestos internos, pero no de la sociedad que tengo que también después hacerse el trámite del término de giro. ¿Ya? Bueno, son etapas diferentes. Son etapas diferentes. Ya. ¿Tenemos otro formulario que sea común? Tenemos el formulario 50, ¿ya? Que también se presenta en forma mensual. Mira, tenemos el formulario 29 donde presentamos los impuestos mensuales más cotidianos. Tenemos el 22 que es el de la renta y tenemos este formulario 50 donde van
aquí van todos los impuestos que yo debo recaudar que no están en el 29, ¿ya? Que no están en el formulario 29, porque también se presenta en forma mensual, pero no lo presenta todo el mundo. Sí, por ese no lo conocía. Es que es más raro el formulario 50. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo tengo, recibo un sueldo del extranjero, ¿ya? tengo que pagar Impuestos relacionados. impuestos sobre ese ingreso que estoy recibiendo. Oye, y eso... Pero ese ingreso no está en el libro de remuneraciones, por lo tanto no se informa como impuesto único en ese impuesto que va Claro. en el 29. Entonces, lo debo presentar el formulario 29, ¿ya? Cuando yo contrato una franquicia, que hoy día se utiliza mucho el tema de la franquicia. Claro. Antiguamente la franquicia era como para las empresas más grandes, pero hoy día hay gente que incluso se dedica a servicio, que contrata franquicias del extranjero, también debe pagar un impuesto en el formulario 29. ¿Ya? Del 29. O sea, perdón, el formulario 50. Oye, este es Perdón. el 50, este naranjito. Este naranjito, el formulario 50. Y aquí se paga una cantidad de impuestos múltiples también, que nos sirve para todo. Se pagan los convenios, se paga lo que estábamos conversando recién de la franquicia, las remuneraciones que recibo del extranjero que no están dentro del libro de remuneraciones. ¿Ya? Oye, y estas plataformas que muchas veces te pagan del extranjero o que están relacionadas, no sé, con pagos que te transfieren, te depositan, esos también debieran estar independiente de que no exista, o debiera siempre existir un tipo de contrato o algo. Mira, también es algo que se ha vuelto muy típico. Sí. El tema de la globalización ha sido como muy impactante en el área tributaria, Claro. porque en realidad se ha masificado mucho este tema. Por ejemplo, hay gente que vende cursos en una plataforma y Claro. tiene que pagar el impuesto de esa plataforma. Si la persona tiene domicilio en Chile, tributa En Chile, en claro, Chile en Chile. como los impuestos chilenos. Por lo tanto, si a mí yo recibo un dinero del extranjero, y estoy vendiendo un curso, por ejemplo, tengo que emitir una boleta o una factura a la persona que le estoy vendiendo y Claro. traspasarlo a mi formulario 29, no al 50. Ya. ¿Ya? Porque no es un pago, porque yo tengo domicilio y para vender el curso Lo hiciste debo de desde tener. acá en el fondo. Claro. Ahora, si yo soy profesional y no tengo boleta o factura y estoy dando una boleta de honorario, podría eventualmente pagarlo en el formulario 50, pero también tengo un espacio en el formulario 29 para pagarlo. Perfecto. ¿Ya? Oye, vale, qué importante es conocer todos estos aspectos, por lo menos, al menos para poder tener una noción básica de lo que debiéramos preguntar o qué orientación debiéramos tener quizás más personalizada. Sí. Yo quiero que recuerdes tus datos desde Invictus Contadores, para que están saliendo en pantalla ahora, para que te puedan contactar también y poder pedir orientación personalizada, porque cada caso es distinto. Sí, cada caso es diferente. Acuérdate que el tema tributario, y aunque la gente no lo crea, es como ir al doctor. Sí. Pueden tener dos personas los mismos ingresos, pero tributar totalmente distinto. Hay alguna pequeña cosa que cambió en el otro, así que Claro. por lo tanto es como realmente es como ir al doctor. Así que acuérdense también que viene la operación renta. Aunque el otro día escuché a una niña decir que la operación renta era en abril, que para qué los Empezaste contadores, luego. claro, para qué los contadores nos urgíamos tanto, pero tenemos que tener a noviembre Ordenado. ya cerrado el balance y calculado más o menos cuánto van a pagar. Bueno, ese es el balance y son todos los detalles que tenemos que ir conociendo. Vale, querida, gracias. Gracias por a acompañarnos hoy día. ustedes. Mucho éxito hoy en tu live con mujeres emprendedoras. Yo me alegro. ¿Dónde los vamos a poder ver? ¿En tu Instagram? O... En el de Bernardita Echeverría. Ella los va a subir porque el live es de ella. Perfecto, maravilloso. Vamos a estar atentos entonces. Gracias, Vale. Nos vemos la próxima semana. Ya, que estén muy bien y feliz de contribuir con un granito pequeño de arena. No, un tremendo granito el poder conocer un poquito más respecto a cómo movernos en el mundo tributario.